Muy buenas, mi nombre es Pablo Andrés Maneu Soler, soy profesor del Departamento de Comunicaciones en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy y vamos a hablar de la operación combinada de las transformaciones de la variable independiente y cómo las aplicamos a las señales en el dominio del tiempo. Bien, ¿qué significa esto de operaciones combinadas? Vamos a analizarlo como siempre para señales analógicas y para señales discretas. Bien, normalmente combinaremos más de una operación. Nosotros hemos visto factor de escalado, inversión temporal y desplazamiento temporal. Lo lógico es que en una señal se involucre más de una transformación de la variable independiente. Por ejemplo, hacer la operación menos t más t sub 0. Como veis, involucra tanto una inversión como un desplazamiento temporal. Esto es evidente debido a la presencia del signo negativo en t y la adición del término t sub 0. Bien, una expresión más general sería hacer, de las tres operaciones, hacer x a t menos t sub 0. Esta operación requiere desplazamiento, escalado e inversión temporal, la cual puede realizarse de las dos siguientes maneras. La primera es, el orden es muy importante, yo lo que quiero enseñaros en esta lección de hoy es que el orden en el que se efectúan las operaciones de la transformación independiente son básicas para el resultado correcto de la señal obtenida. Es decir, si nosotros queremos hacer la operación x menos at por t sub 0, hay dos procedimientos. Primera operación, primer paso, hacer el desplazamiento, es decir, obtendríamos una señal z de t que sería la versión desplazada t sub 0 hacia, por tanto, una versión retrasada hacia la derecha de la señal x. Sobre esa señal versión desplazada, sobre la z de t, aplicaríamos la segunda operación, el orden, el factor de escala. De tal forma que obtendríamos una señal q de t que sería la z, la señal desplazada, comprimida o expandida, factor de escala, y obtendríamos, fijaros que matemáticamente, como estamos haciendo z por t, equivaldría a sustituir la t al otro lado de la igualdad por a por t, correspondería a la señal x a t menos t sub 0. Y por último, nuestra señal de t que queremos obtener, hacer la inversión de la q de menos t. Fijaros que ha salido adecuadamente la operación x menos at menos t sub 0, que era la pedida. Si hiciéramos el otro procedimiento es más complicado y además yo os lo desaconsejo. Para buscar un criterio óptimo siempre os aconsejo que hagáis el orden 1, primero desplazar, segundo aplicar la operación factor de escala y tercero invertir, en ese orden. Pero bueno, para que veáis un poco la relación que existe entre las igualdades, para ir sacando esas ecuaciones z de t igual a x o q de t igual a z por t, vamos al punto 2. También se podría conseguir adecuadamente la misma señal si realizamos primero el escalado temporal, por a. Entonces tendríamos una versión z de t de la señal x comprimida que llamaremos z de t x a por t. Sobre esa señal z, ahora voy a aplicar el desplazamiento temporal. Pero para que sea adecuadamente lo que quiero, el desplazamiento temporal lo tengo que normalizar por el factor t sub 0 partido por a. ¿Por qué? Fijaros, voy a obtener una señal q de t que va a ser desplazar la z, pero voy a hacer un desplazamiento t menos t sub 0 partido por a, es decir, un desplazamiento t sub 0 corregido por el factor de escala. Fijaros que cuando paso a hacer la operación de argumento, como he de sustituir lo que está dentro del argumento de z en el argumento de x, es sustituir la t por su valor, es decir, la t de a por t se tiene que sustituir por t menos t sub 0 partido por a. Al multiplicar por a quedaría x a por t menos t sub 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el desplazamiento es el adecuado y va cogiendo la forma que queríamos como operación a realizar. Y por último, siempre lo último es hacer la inversión en cualquiera de los dos procedimientos. De la señal q le daríamos la inversión temporal, es decir, q de menos t, y obtendríamos x menos at menos t sub 0. Bueno, en definitiva, esos son los dos procedimientos, pero yo aconsejo que practiquéis y hagáis siempre el procedimiento 1, desplazar, primera operación, segundo, aplicar factor de escala y tercero, invertir. Bien. De todas maneras, vamos a explicar, imaginemos que queremos hacer la operación 2t más 6 desde la señal x de t. Bien, por el método, primero desplazaríamos más 6 para obtener la señal xt más 6. A continuación realizaríamos una compresión temporal de la señal desplazada por un factor de 2 para obtener de esta forma x 2t más 6, que era lo pedido. Si hubiéramos aplicado el método 2, primero tendríamos que haber hecho la compresión temporal por un factor de 2, obteniendo la expresión y una señal que sería x2t, una versión comprimida, porque a es 2. Y sobre dicha señal comprimida desplazaríamos hacia la izquierda 3 unidades. ¿Por qué hacia la izquierda 3 unidades? Porque hemos de normalizar, recordar, por el factor de escala.
desplazamiento 6, pero como el factor de escala es 2, hemos de hacer un desplazamiento 6 dividido entre 2, que es 3. De tal forma que en las operaciones matemáticas, argumentos de los argumentos de las funciones nos llevaría a dar realmente en la operación x 2t más 6 que piden. Veamos esto gráficamente. Por el método 1, supongamos que nuestra señal es la de la figura y queremos dibujar una señal i de t que sea x 2t más 6. Primer procedimiento, desplazar 6, como es signo más, hacia la izquierda. Por lo tanto, el instante 6 se va al 0 y el 2 se va a la posición menos. Fijaros que le hemos desplazado 6 hacia la izquierda porque es el signo más en el desplazamiento. Y a continuación realizar el factor de escala 2, que recordad que era dividir cada punto significativo de la señal por el factor 2, porque el factor de escala a es igual a 2. Por lo tanto, al dividir por 2, el menos 4 para ser el menos 2, y la muestra, el instante 0 sigue siendo el instante 0. En ningún caso se ha modificado la amplitud 1 de la señal. Luego, esta sería la operación correcta, x 2t más 6, sin habernos equivocado, porque hemos hecho el orden correcto. Vayamos al método 2. El método 2 consistía primero en hacer el factor de escala, es decir, comprimir por un factor de escala 2. Por lo tanto, 2 dividido entre 2 pasará a ser el instante 1, al 6 dividido entre 2 pasará a ser el instante 3. Y luego recordemos que tendríamos que hacer un desplazamiento corrigiendo el desplazamiento que nos dice, era 6, como hemos de corregir por el factor de escala, 6 dividido entre 2 hay que hacer un desplazamiento de más 3, por lo tanto 3 hacia la izquierda. El instante 3 pasará a ser el instante 0, 1 menos 3 pasará a ser el menos 2. Por lo tanto, coinciden las expresiones del método 1 y del método 2, porque hemos hecho el orden adecuado y en caso de empezar por factor de escala, la corrección del desplazamiento. Yo os aconsejo siempre que actuéis de método 1 por lo que veremos ahora. Bien, esto sería matemáticamente, hemos hecho i de t igual a z de t más 3, porque hemos desplazado 3 y acaba saliendo x 2t más 6, para que también os acostumbréis a ver cómo se trabaja matemáticamente con los argumentos de las señales. Bien, analicemos las particularidades de las operaciones combinadas para las señales analógicas. Siempre tenemos que tener presente que el argumento, en este caso entre corchetes, lo que hay entre corchetes, es un número entero, debe quedar al hacer la operación un número entero. Bien. Los desplazamientos de las señales discretas son siempre por medio de un valor entero, es decir, hacíamos o más n0 o menos n0, siempre con n0 mayor que 0, significaba que cuando era negativo era una versión desplazada hacia la derecha, la versión por tanto retrasada en el tiempo. Cuando teníamos xn más n0 significaba desplazar la señal hacia la izquierda, una versión adelantada. ¿Qué ocurre si aplicamos el método 2? Pues bueno, al realizar el método 2 puede ocurrir que la operación n0 partido por a dé un número no entero y por lo tanto no es aplicable. De ahí que os estaba aconsejando siempre que utilizarais el método 1, puesto que el método 1, el orden, primero desplazamiento, segundo hacer la operación factor de escala y por último invertir, es válido tanto para señales discretas como para señales analógicas. En cambio, el método 2 no es válido para las señales discretas. Aquí tenéis la explicación del por qué. Al hacer la operación b partido por a puede darnos un número no entero. Objetivo, por tanto, de todo este procedimiento es que el método 1 es el que debéis aplicar tanto en analógico como en discreto para no equivocaros. Bueno, pues aquí queremos realizar la operación combinada 2n más 1, es decir, tenemos que hacer un desplazamiento de más 1 y un factor de escala de valor 2. Por lo tanto, partimos de la señal original x de n, habría que obtener la secuencia xn más 1, desplazar hacia la izquierda, por tanto la muestra 0 pasa a ser la muestra menos 1, y a partir de ahí tomaríamos una muestra, cogeríamos las muestras pares, puesto que al dividir 0 dividido entre 2 pasaría la posición 0, 1 dividido entre 2 daría un número no entero, se quita, 2 dividido entre 2, en fin, daríamos la señal tal como la tenéis aquí, como secuencia final. Bueno, pues os dejo como ejercicio estas operaciones combinadas y espero que os sirvan para tengáis información suficiente para la resolución del ejercicio. Muchas gracias.